Comenzamos entonces formalmente el webinar que está destinado a las startups fundamentalmente que quieren pues aprender o tocar algunos puntos relativos a la inversión privada, aunque se tocará algunos puntos de la inversión pública, pero fundamentalmente será de la inversión privada, ¿vale? Y contamos para ello con ponentes de primer nivel y primero pues contamos con Joaquín Ruz de la Corporación Tecnológica de Andalucía, que se ha incorporado y que hemos estado organizando con la corporación dentro del proyecto EDI de Andalucía Agrotech, de la Junta de Andalucía. Hemos estado organizando este evento, este webinar, y yo quería pues en unos minutos darle la palabra a Joaquín para que nos cuente un poco cuál es el objetivo, qué es lo que hace la corporación tecnológica, porque su visualización creo que es importante para saber el trabajo que llevamos haciendo o que llevan ellos haciendo en la corporación hace años y ahora específicamente en el proyecto EDI, ¿no? Así es que Joaquín, sin más, si pones el sonido, te paso la palabra que tienes, estás muteado por si quieres hablar. Ahora te paso la Sí, palabra, ¿vale? por supuesto, muchas gracias, don Francisco. Pues nada, el webinar presente se encuadra dentro del EDI Andalucía Agrotech. Esta es una iniciativa europea, la llamada Digital Innovation Hub, que lo que busca es madurar tecnológicamente distintos sectores. Y qué mejor sector en Andalucía que el agrotech, ¿no? Entonces, pues simplemente detrás estamos una serie de entidades, como es INTEC, como es CTA. Hay muchas. Yo creo que es muy interesante visitar la página web, que es andaluciagrotech.com, porque da una idea muy buena de todo el ecosistema tecnológico agritech que hay en Andalucía. Están todas las startups locales, también incluso hay bastante presencia de proveedores de tecnologías nacionales. Es muy interesante simplemente ver la página, ¿no? Para ver este ecosistema, tener una idea del ecosistema. Entonces, el Digital Innovation Hub, como digo, hay muchas entidades, todas son andaluzas, su ámbito de actuación es Andalucía, y realmente las actividades que hacemos son soporte tanto a productores agrícolas como a proveedores de tecnología dentro del sector agrícola, para, por ejemplo, hacer test antes de invertir, de formación para el agricultor. Tiene mucha presencia las universidades. Eh, También construcción de redes de emprendimiento, redes de apoyo al sector agro o acceso a la financiación, que es donde encuadramos este webinar, ¿no? Ya sea financiación pública, orientación a cuál es el mejor programa que se puede adaptar a una necesidad concreta o financiación privada. Eh, en definitiva, pues la idea es dar servicios, como digo, están muy cercanos a un simple mail, a pymes agroalimentarias andaluzas, productores, a startups, proveedoras de tecnología, siempre en el ámbito andaluz y siempre dentro del sector agro. Y, y nada más, te doy el paso de nuevo, que seguro que es más interesante lo que van a contar. No, también interesante lo que tú has dicho, Joaquín, porque es importante tener el contexto Sí, en el que hacemos esto, y creo que es muy interesante lo que has comentado. Oye, y la labor que hacéis en la Corporación Tecnológica de Andalucía, que es una labor que desde la Junta ha sido posible unificar el que empresas importantes de Andalucía pues lleven una corporación que hoy por hoy gestiona bastante conocimiento en Andalucía en referencia a la transformación digital y la innovación, ¿verdad? sí, la verdad es que estamos muchas entidades muy variadas, lo cual es bastante enriquecedor, ¿no? Hay centros tecnológicos, hay la propia administración, la universidad, como he dicho, empresas privadas también.
Entonces, bueno, ahí estamos interactuando, pasándonos servicios de unos a otros, ¿no? Normalmente, pues, el otro día vino una ganadera que quería hacer un ensayo de collares para ganado y bueno, Ganado. Ujú. quería probarlos, un servicio dirigido por la Universidad de Córdoba y quería buscar financiación, ¿no? Para implementar un sistema ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos trabajado Universidad de Córdoba y CTA, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Joaquín. Vamos a comenzar, si os parece, gracias. Vamos a comenzar, si os parece, bueno, saludando a todos los invitados que se han incorporado al webinar, que se van incorporando poco a poco. Ya hay 20 incorporados, ¿vale? Y queremos, pues, creemos que poco a poco van a ir incorporándose más, que incluso ha habido mucha gente que se ha apuntado a última hora, como suele ocurrir en nuestro país, ¿no? Eh, a última hora se apunta la gente. Pero en fin, vamos a empezar con los ponentes y bueno, con lo que queremos, ¿no? Que es conectar con los inversores y descubrir pues cómo impulsar la startup o tu startup agroalimentaria con financiación privada. Me conocéis, soy Juan Francisco Delgado y es un placer daros la bienvenida en nombre de la Fundación Europea para la Innovación, que sabemos que como startup agroalimentaria estáis constantemente buscando cómo escalar vuestros proyectos y la financiación privada. Eso sin duda es una pieza clave para lograrlo. Hoy nuestro objetivo es claro, vamos a conectarnos directamente con inversores y expertos del ecosistema agroalimentario, a nuestro juicio los mejores, ¿vale? Para que puedan entender mejor los mecanismos de la inversión privada y cómo aplicarlo a los propios proyectos. Y queremos que salgan de aquí, que salgáis con ideas claras, con contactos valiosos y sobre todo una hoja de ruta más definida para conseguir la financiación que necesitéis. Queremos hacer un webinar que sea una metodología ágil y práctica y tenemos una primera parte de presentación de los ponentes y una pregunta inicial para romper el hielo de cada uno de ellos para que los vayáis conociendo y luego vamos a abordar preguntas clave para que cada experto e inversor comparta su visión y abrimos un turno de preguntas en el que vosotros podéis preguntar. Así es que prepararos para interactuar porque esto no va a ser una cosa unidireccional, sino que vamos a hacer algo muy, muy interactivo en la medida de lo posible, porque también entre las personas que estáis asistiendo hay gente muy interesante, que vuestro punto de vista también es importante y os animo incluso que por el chat lo podáis utilizar para hacer preguntas si queréis. Así es que vamos a seguir y vamos, aquí está Pedro Álvarez de Ígoro también, que ha entrado, un inversor también reconocido. Eh, vamos, hoy tenemos el privilegio, como decía, de contar con el panel de expertos y son líderes del ecosistema emprendedor e inversor agroalimentario y les voy a ir presentando uno a uno, ¿vale? Y les voy a dar un minuto a cada uno de ellos para saludar a las personas que estáis en el webinar. eh, y, en fin, una idea que quiero que se lleven los emprendedores, ¿no? Y que quiero que de alguna manera os centréis en ella, vender, cómo empezar a pensar en vender el proyecto a los inversores. Comenzamos con yo le digo nuestro inversor estrella, ¿no? Que lo conocéis, la mayoría de ellos ya casi es una estrella del rock, de la inversión, como yo le digo a mi querido Jesús Alonso Gallo, que es inversor y emprendedor en serie, como él le gusta decir, que todas las mañanas seguro que recibí, y si no lo recibís, mal hecho, recibir en vuestro correo su newsletter diario, que menudo trabajazo, Jesús, por cierto, y tiene más de 76 startups invertidas. Fue uno de los primeros que salió en el País Semanal en la portada del País Semanal como emprendedor allá por el año 95, creo que es, hablando de
un videojuego, que en aquel momento pues los videojuegos eran para gente muy visionaria. Pues ya Jesús empezó entonces casi con la llegada de Internet o cuando los videojuegos estaban en CD, y luego fundó restaurantes.com, ¿no? Jesús, tú eres un referente en el emprendimiento y en la inversión en España y fuera de España, desde luego. Por favor, a ver, ¿cómo tu saludo, evidentemente, y qué frase que puede motivar a las startups para seguir avanzando? Bueno, yo creo que somos más viejos de lo que parecemos. Entonces, la portada del País Semanal fue el 1 de febrero de 1984. Madre mía, Internet no estaba ni en la imaginación de los más audaces. lo había puesto en el Y, 95. y por esas cosas de ser un loco de la inversión alternativa, pues he actualizado el perfil en LinkedIn y tengo firmadas 80 startups. Entonces, como son 80, ya tengo el paper de los americanos que invirtiendo en 80 startups, la probabilidad matemática de default tiende a cero. Así que no lo perderé todo. Perderé una parte, pero no será la totalidad de la inversión. Y nada, yo creo que la mejor frase para emprendedores del sector agro es que cuando todo se vaya al carajo, si estás en agro, estás donde no se acabará el negocio. Alimentar a la humanidad es el sector primario y es el mejor sitio donde la resiliencia será mayor. Vamos a trabajar sin trabajar, vamos a tener inteligencias artificiales para que hagan las cosas y robots humanoides que van a recolectar todos los frutos del campo y que van a hacer todos los trabajos. Pero en realidad, la producción de alimentos, el sector primario, ah, nunca se irá al carajo. Entonces, estar ahí es una gran apuesta emprendedora. Voy a hacer innovación disruptiva en aquello que es lo más importante. Eso es lo que yo diría, para que todo el mundo que esté en esto diga, pues estoy emprendiendo en una cosa que no está afectada por la moda. Muy bien, muy bien. Y lo hemos visto además, ¿no? En la pandemia, por ejemplo. Cristina Romero Morenilla, es una mujer inversora, es CEO de Mar Ocean, que es un fondo de un Venture Capital español. Ya lleva varios Venture Capital trabajando en ello y desde luego es experta en mentorización y para escalar startup en el mercado y también para buscar incentivos para startups. Es muy conectora también. Ella está en la Asociación de Alumnos de la Universidad de Cádiz, en el consejo, estuvo en el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, pertenece a la Cámara de Comercio de Cádiz también, o sea, una empresaria de arriba a abajo y ha sacado adelante muchos proyectos que hoy son proyectos pioneros en nuestro país, ¿no? Cristina, como tú tienes una gran experiencia en inversión, ¿cómo se puede aprovechar en estas circunstancias los posibles incentivos y las inversiones que pudieran tener las startups, ¿no? Bueno, pues bueno, muchísimas gracias a Juan Fran por la invitación y bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este evento. Evidentemente, cualquier ayuda, cualquier financiación, o sea, la base primera de cualquier empresa, igual que la base de cualquier cosa, es un equilibrio en todas las fuentes de financiación. Y una de esas fuentes de financiación que pueden alcanzar el equilibrio de la financiación de nuestra empresa son las ayudas y subvenciones. Yo como digo siempre, o sea, las ayudas y subvenciones están ahí para que te ayuden a impulsar tu empresa, a innovar con menor riesgo y a crecer con ese respaldo financiero que seguro que tu empresa merece. Aprovéchalas, úsalas de la mejor manera posible y sin que sean nunca un hándicap para tu empresa. Ahora ya luego, si quieres, hablamos un poquito más Profundizamos un sobre poquito más. esto.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tu brevedad, como había pedido, ¿no? Eh, Ujú. el siguiente inversor es Tomás Pérez Moreno, que está en Galicia también. Cristina está en Cádiz, como he comentado antes. Jesús está en Madrid. Tomás está en Galicia. Es el CEO de Noso Capital. Es la persona que está llevando a cabo este Venture Capital tan importante en Galicia, que hoy por hoy pues, está haciendo una labor extraordinaria promoviendo la inversión en startups, no solo gallegas, pero también gallegas, en startups valencianas, en el ámbito de la salud, en el ámbito agroalimentario, en el ámbito financiero, en el ámbito también de la movilidad. Yo creo que Noso Capital es un ejemplo también que se da en Galicia, también que trabaja mucho con la Administración Pública Gallega, la Xunta de Galicia, que lo está haciendo fenomenal. Es un ejemplo también en este campo el trabajo que hace Noso Capital y Tomás, desde luego, y su equipo con Unirrisco, allí en esta jornada de invertir en ciencia sí es rentable, en la que yo participo todos los años y desde luego es un éxito total de cómo las startups se van metiendo y cómo van pasando también lo que podríamos decir, las startups que nacen de la universidad, ¿no? Cómo van pasando al mercado. Galicia es un ejemplo en eso y yo creo que es extraordinario. Y Tomás, con su amplia experiencia en inversiones y su visión clara, sabe muy bien dónde invertir. Tomás, es tu tiempo. Gracias, Juan Francisco. Nada, gracias también por la invitación y enhorabuena a todos los proyectos también que estáis en este webinar. Nosotros, como con la introducción que me has hecho, me lo has puesto muy fácil. Estamos muy focalizados en el impulso de la transferencia tecnológica y sobre todo la puesta en valor de la ciencia. Ese evento que organizamos, has dicho el título, entonces nosotros vemos el futuro de muchos sectores, pero especialmente este del agroindustrial y la alimentación, con una innovación basada en la ciencia. Vemos que cada día es más necesario y estamos teniendo unos avances que ahora también con todo el impulso de la IA nos permite tener acceso a conocimiento que hace unas décadas, cuando empezó Jesús Alonso, estaba mucho más lejos, ese acceso de la innovación basada en ciencia. Entonces nosotros buscamos proyectos que estén apalancados en la ciencia, pero a su vez, a veces también en el mundo científico se tienden a buscar caminos de investigación que a veces están inconexos con el mundo real de las soluciones que necesita el mercado. Entonces, en ese sentido, pues también queremos hacer hincapié, y que en esto termino, que hay que identificar problemas reales, dolor real del sector en ese momento, que podamos ofrecer como proveedores de una iniciativa con nuestra startup, pues una solución real que esté cruzada en oferta y demanda en el momento que estamos llevando a cabo el proyecto, porque a veces tan malo es llegar tarde como llegar pronto. Entonces esto es un tema también relevante, pero bueno, mi titular es, y mi libro está muy basado en la ciencia. Gracias. Es una buena apuesta, una apuesta segura. Ahora vamos a darle la palabra a Yolanda Díaz Villarrubia. Yolanda, que si se caracteriza por algo, que es el CEO de IDEA B3 Hubs, es impulsora de distintos ecosistemas y conexión entre ellos, es muy conectora en ecosistemas de inversión, ¿no? Ha sido fundadora de varias startups, también inversora y bueno, pues es un ejemplo también de una de las mujeres que están empoderadas en este sector junto con Cristina, que están empoderadas en este sector de la inversión, ¿no? Yolanda, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco, y enhorabuena también por el proyecto, ¿no? y por la invitación, también acompañada con compañeros del sector. Nosotros desde IB3 funcionamos como un company builder y nuestro foco es el Deep Tech, sobre todo, y bueno, y como bien dices, con el foco también en diversidad, pues con la red de mujeres tecnólogas investigadoras españolas, que tiene una capilaridad en universidades y en el CSIC, bueno, pues estamos trabajando también sobre el concepto de transferencia
y cómo emprender en ciencia, ¿no? Uniendo un poco lo que comentaba Tomás. Ahora mismo el Deep Tech tiene un protagonismo especial en el mercado, tanto en financiación público-privada y también, bueno, pues como experiencia tenemos un club de Business Angel hace años y hemos invertido en Deep Tech y bueno, pues yo creo que la frase, me quedo ya en la frase, ya después hablaremos con más detenimiento, pero bueno, yo diría que en el sector, en el ecosistema agroalimentario, una startup está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Porque el sector está en plena transformación digital y la innovación es el protagonista, ¿no? Entonces, la soberanía agrícola, como dices, ahora es soberanía tecnológica y ese es el reto, ¿no? de una startup, estar ahí. Y bueno, y sobre todo el foco en escalar y en vender, ¿no? Yo diría, disfrutar de ese scale-up. Muy bien, Yolanda, pues muchas gracias. Y vamos a pasar ahora. Yolanda está en Madrid, muy conocedora del ecosistema madrileño. En cambio, Juanma Revuelta, que es el CEO de Finnova y experto en financiación europea, muy experto en financiación europea, está en Bruselas. Está en Bruselas esta mañana. Ayer a lo mejor estaba en Rumanía, el otro estaba en Sevilla, en fin, tiene muchos proyectos europeos en los que están trabajando y algún webinar que lo comentaré ahora al final de la reunión, que os recomiendo también que os podáis conectar porque son muy interesantes. Juanma lleva muchos años en Finnova, fue también fundador de Finnova, experto en financiación europea, es un complemento crucial en la inversión privada. Ayer comentábamos y compartíamos una noticia de que prácticamente el 65% de los fondos europeos del Fondo de Recuperación están sin gastar y queda un año para gastarlo, apenas un año para gastarlo. Si hay alguien que conoce los proyectos y programas europeos en España, es Juanma Revuelta, desde luego. Juanma, buenos días, tu saludo y tu aportación inspiradora. Bueno, pues buenos días desde Bruselas. Muchísimas gracias, Juanfra. Estamos esta semana es la European Union Green Week, ¿eh? Entonces toca que te puede pues, hablar de los fondos europeos que están ahora abiertos. El mensaje, eh, y abundando en lo que explicaba Juan Francisco, es que España es el peor país en justificar los fondos europeos de los 27. Me estoy refiriendo a los fondos FEDER del anterior periodo. A mí me parece casi imposible que gastemos este 65% de Next Generation. Pero bueno, vamos a intentar, yo creo que todos desde nuestro ámbito tenemos que intentar hacer lo imposible para gastar esos fondos. Además, hay unos fondos que se piden de manera directa, donde España lo hace muy bien, que es el programa LIFE. Somos el país líder en obtención de fondos LIFE, se piden en Bruselas, no pasan para nada. O sea, no tienes que pasar por una comunidad autónoma, por un gobierno nacional, y está lleno de oportunidades. Y el mensaje, jamás va a haber los fondos que hay ahora disponibles en distintas ventanillas y en paralelo, y con la palabra innovación. Innova es la Fundación para la Financiación de la Innovación, de ahí viene el nombre, y termino diciendo que hay no solo fondos para dentro de Europa, sino para los que nos estén escuchando, para ir a América Latina o a África. Bueno, para eso hay proyectos, convocatorias, y hay que usarlos. Y ese dinero nos puede ayudar. Las subvenciones nunca van a sustituir el, un buen business plan. Nosotros lo quitamos de los business plan. Pero para nosotros es un dinero de arranque, es una financiación tractor, y además tiene un efecto muy interesante, que es esa validación del producto mínimo viable y, y que tanto atrae a los inversores. Ahora hay muchos inversores que nos contactan y nos dicen, oye, Juan Manuel, proyectos con patentes disruptivas que hayan tenido financiación europea, nosotros cofinanciamos tomando parte. Gracias. Muy bien, Juanma, muchas gracias. Yo creo que es prometedor, ¿no? Como vemos el asunto de la financiación pública y privada, pero sobre todo ese complemento que habéis dicho de esos proyectos europeos que pueden complementar la inversión privada. Vamos a meternos ya de lleno. Les animo a las personas que están con nosotros siguiendo el webinar
webinar para que nos hagan las preguntas. Si quieren intervenir en directo, no tenemos ningún problema porque intervengan y le damos la palabra e incluso la cámara por si quieren intervenir o quieren hacerlo a través del chat. Nos sigue gente de España fundamentalmente, pero también tenemos gente a esta hora de Latinoamérica que están también conectados y seguro que se van a conectar después, ¿no? Yo quería comentar y quería comentaros uno a uno pues algunas de las cosas de aspectos clave de la financiación, con una pregunta específica para cada uno de vosotros y os pido que nos ofrezcáis una visión en un máximo de 3 minutos por respuesta, para que no sea muy larga y para que demos pie a la participación. Jesús, desde tu experiencia como emprendedor e inversor, ¿cuáles son los 3 elementos que diríamos que son clave que busca en el equipo fundador de una startup antes de considerar una inversión? Es decir, ¿qué ves tú en ese equipo para decir, esto me huele bien, que tú eres muy de intuición, ¿no? Que ya con 80, pues imagínate lo que tienes. Yo te vi hace 15 días y me dijiste 76, ya llevas 80, es decir, que vas aumentando ya con un nivel de olfato grande. Y si pudieras dar un consejo práctico sobre cómo demostrar eso en un pitch, en un elevator pitch, que la gente está muy entrenada en esos elevator pitch, si pudieras dar ese consejo, ¿cuál sería al equipo fundador? O sea, yo creo que para invertir tienes que ver que los fundadores, primero yo soy de los que opina que una persona solo no puede sacar adelante una empresa de nueva creación y tiene que haber un equipo donde haya cofundadores. No puede ser solo uno. Eh, un equipo cohesionado y que tenga conocimientos complementarios y que hay expertise. El punto uno es expertise. Ocurre cada día emprendedores que quieren hacer empresas de inteligencia artificial y los fundadores son un mecánico y una bailarina. Entonces eso acaba mal. O sea, no se puede construir algo que no se conoce. El segundo punto es lo que decía antes, la solvencia del equipo fundador. Y el punto tres es la ambición, que nos falta mucho en España. Se quieren hacer startups que no son invertibles, son viables, pero no son invertibles porque no tienen la necesaria ambición. Sobre el ejemplo que me dices, yo imagino un equipo de emprendedores en agro que te digan, oye, hemos creado una solución para regenerar suelos de una forma disruptiva, como decía Tomás, usando tecnología. Eso que hemos inventado lo hemos demostrado en laboratorio y aquí están las pruebas, pero luego nos hemos ido al mercado. Hemos hecho un producto mínimo viable y los números dicen lo siguiente. Incrementamos la producción por hectárea entre un 17 y un 27% y hemos usado nuestra tecnología en el producto mínimo viable en 17 tipos de cultivos. Hemos usado para esto 100 clientes que han trabajado en este proyecto piloto. Y ahora, con estos resultados, buscamos 2 millones de euros a cambio del 20% del capital de la empresa. Si unos emprendedores que tienen crédito curricular y de expertise te plantean las cosas de esa manera, el inversor se ve atrapado. O sea, lo que imagina es que ahí hay una posibilidad interesante para invertir. Eh, lo que ayuda menos es que no haya claridad en la forma de expresarse. Eso te puedo contar. Muy bien, pues muy bien. Oye, expertise, equipo, porque ahora lo que pasa es que hay mucha gente que yo me he encontrado con informáticos que se meten, desarrolladores, que se meten ahí con un buen cerebro, además, que se meten en temas de inteligencia artificial, tienen una idea, quieren desarrollar ellos solos su modelo de negocio, como ya tenemos mucha ayuda con la inteligencia generativa, ellos solos creen que pueden desarrollar su modelo de negocio. Esto tú lo has dicho muy claro, que se necesita
un equipo con expertise, desde luego, solvencia y ambición, ¿no? Has puesto los 3 puntos, ¿no? Gracias, Jesús. Vamos a continuar porque nos ha hecho una pregunta que se la lanzo seguramente la ha visto él ya, ¿no? Pero se la lanzo porque es una que nos podemos beneficiar todos. A Juanma Revuelta le ha preguntado, Javier Zaratiegui le ha preguntado que cómo puede hacer que ellos se presentaron con su empresa Cocous a Lake Acelerador y consiguieron el sello de excelencia como startup, pero no han conseguido financiación para su proyecto porque aunque hay fondos FEDER en el CEDETI, pues en fin, en Navarra, pues por la naturaleza de los fondos FEDER, porque tienen mayor renta, no pueden beneficiarse de los fondos. Entonces, esto yo creo que le pasa a más de uno que no es, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, en fin, la zona de Galicia de fondos FEDER, ¿no? Entonces, a ver cómo podíamos darle una solución. Ahora vamos a eso, Juanma, porque vamos a seguir el turno lo digo para que vayas pensando lo que seguro que lo tienes ya en la cabeza. Cristina Romero, como inversora y experta en incentivos, ¿cómo puede una startup agroalimentaria estructurar la solicitud de financiación para hacerla atractiva, tanto para la inversión privada como posibles incentivos o ayudas públicas, y alguna trampa común que deban evitar las startups? Bueno, lo primero es ahondar en lo que ha dicho hace un momento Jesús. Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es definir esa propuesta que sea de forma clara y de forma diferenciada. O sea, venimos a hacer algo que, como dice Jesús, que a los inversores o incluso al que está analizando tu ayuda diga, oh, esto es interesante, aquí hay que entrar. Entonces, tú tienes que ver qué problema es el que va a resolver tu startup, en este caso en el sector agroalimentario, que es algo innovador, que es algo escalable y que esté alineado, por supuesto, con las tendencias del sector. Eso sería la primera premisa. La segunda, una vez que tenemos eso, pues como es lógico, es elaborar ese plan de negocio, un plan de negocio que sea lo suficientemente sólido. Para ello, pues igualmente, o sea, es las claves básicamente de lo que ha comentado Jesús hace un momento, que conozcas el mercado, que hayas hecho un verdadero análisis del mercado, que tengas definido ese modelo de negocio y esa estrategia comercial para que de verdad tu producto o tu servicio encajen. Y entonces, en base a ello, tú puedas elaborar unas previsiones financieras que sean lo suficientemente realistas y sólidas para que demuestren ese interés, o sea, tanto por el que te va a dar la ayuda, como por supuesto por el inversor de entrar en tu proyecto. Para eso has de demostrar eso, pues esa atracción que ya nos ha puesto Jesús un ejemplo de cómo demostrar esa atracción, pues a través de unos pilotos, a través de unos acuerdos, o si no tienes ya ventas, porque si tienes ventas, pues mejor, esa validación técnica y comercial, eso es fundamental. Según en la fase en la que estés, siempre hay una manera. Ya que tienes eso, pues tú diseñas, como yo he dicho al principio, esa estrategia de financiación mixta. Siempre hay que buscar el equilibrio en la vida, siempre hay que, en lo personal, en lo profesional, ese equilibrio, esa balanza siempre tiene que estar bien equilibrada entre la financiación privada, entre la financiación pública, sin olvidar nunca que nuestra principal fuente de financiación son siempre nuestros clientes, por supuesto, pero buscar luego ese equilibrio y definir esa financiación mixta para nuestro proyecto. Y algo que a veces se nos escapa es la adaptación del lenguaje y de los objetivos a quien nos dirigimos. No es lo mismo lo que está esperando escuchar un inversor, lo que quiere, el momento, el tiempo, el enfoque, el formato, que para las ayudas. O sea, un inversor quiere, como ha dicho Jesús, o sea, en muy poco tiempo que le des esas 4 pinceladas, esas claves que él ha dicho, que se las muestres. Y para una entidad pública, yo lo que digo siempre, hay que leerse muy, muy, muy bien las bases del proyecto, exactamente qué es lo que busca esa ayuda financiera y ver que tu proyecto encaja con eso. Ir viendo, desgranando siempre que lo tuyo, lo que tú estás presentando, encaja con a lo que se dirige la ayuda.
Con todo esto, pues evidentemente vas a preparar esa documentación de manera profesional y coherente. Pues en el caso del inversor privado vas a preparar ese deck perfectamente estructurado, breve, por favor, breve, que siempre hay poco tiempo para contar y poco tiempo para leer. Y en el caso de la ayuda, pues vas a presentar esa memoria técnica y económica con esa solvencia y recogiendo todos los requisitos, todos y cada uno de los requisitos que vienen en la ayuda, de manera detallada. Vas a hacer esos escenarios, esa justificación del uso de los fondos, etcétera. Y por último, un consejo, aprovéchate de todas las redes. Ahora nos ha hablado hace un momento Joaquín Ruz de CTA. Aprovecha, hay un montón de redes de contacto, acude a webinars como esto, entérate. Ahí vas a encontrar toda la información, vas a encontrar posibles apoyos para sumar a tu proyecto, etcétera, etcétera. Entonces eso siempre lo recomiendo, no sé, desde encerrado en tu empresa no vas a conseguir nada, hay que abrirse y hay que aprovechar las redes de contacto. Muy bien, Como Cristina. trampa, para evitar. En la financiación privada yo siempre digo, y es algo que seguro que ahora Jesús nos contará, el tema del entusiasmo. O sea, si tú no demuestras que tú crees en tu proyecto, si tú no demuestras ese compromiso real con tu proyecto, ¿cómo vas a esperar que un inversor se entusiasme con tu proyecto o invierta en él? ¿Cómo vas a esperar ese compromiso si no percibe tu compromiso y tu entusiasmo con tu proyecto? Eso que parece muy obvio, a veces no se transmite bien y recordar que tenemos muy pocas oportunidades con un inversor privado. Ese primer contacto es fundamental. Si no, hemos perdido casi todo. Y en la parte de las subvenciones públicas, recuerda también un detalle. O sea, tú tienes que demostrar que tu proyecto es un proyecto solvente, es decir, que tú acudes a la ayuda pública, pero podrías también acudir a algún tipo de ayuda privada, que no parezca que es que sin eso no eres capaz de sacarlo o que no se puede, que tú puedes sacarlo, pero esto es la mejor manera de acelerar el proceso y de hacerlo más rentable, pero que se vea también esa solvencia que tienes y esa capacidad. Sí, como, no sé si me he extendido mucho. Sí, sí. No, no, ha estado fenomenal, porque fíjate, has hablado de que el proyecto sea claro, que el equilibrio entre lo público y lo privado, en fin, que se prepare 4 pinceladas porque tienen una oportunidad de poco tiempo y como falle Exacto. esa oportunidad, ya es como si te pusieran una etiqueta de no apto, ¿vale? Entonces, que lo preparen bien y sobre todo has dicho algo que a mí me encanta, ¿no? Que la pasión y el entusiasmo por el Eso es proyecto. fundamental. Hay gente que te encuentras que son buenísimos, que Mm, ahora en el tema de inteligencia artificial hay cerebritos que se están metiendo ahí, están haciendo cosas maravillosas, pero que a la hora de comunicar son unos auténticos negados. Búscate otra persona que lo comunique. Es Exacto. decir, su Equipo. expresión no verbal, nada más que con la boca de tristeza hacia abajo, es decir, la boca tiene que estar en U, no en M, no en U invertida, ¿vale? La Exacto. comunicación no verbal ya te está diciendo que esa persona no cree en el proyecto y está a disgusto con el proyecto, ¿no? A lo mejor es su forma de enfocar la vida, que puede estar bien Ujú. para él o para ella, pero que se busque otra persona que lo comunique, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, Cristina, por tu intervención No. que ha suscitado, a mí al menos me ha suscitado bastante, no sé, inspiradora, ¿no? Tomás, desde Noso Capital, ¿qué tendencias emergentes en el sector agroalimentario consideráis que tienen mayor potencial para invertir en los próximos 3 o 5 años? Que en Galicia, pues veis, Galicia, la leche, la carne, la pesca, por supuesto. ¿Cómo pueden las startups posicionarse para capitalizar estas tendencias en el sector agroalimentario? Vale, gracias, Juan Francisco. Yo voy a seguir un poco con mi libro, que es el de la ciencia y la... Nosotros seguimos muy de cerca el mundo de la biorevolución, que no viene a ser más que conocer qué hay debajo en lo que es los microorganismos y las nanopartículas, cómo funciona todo y qué soluciones nuevas se pueden aportar. También observamos claramente que hay un cambio de hábitos en el consumidor, es decir,
Ahora se sigue comiendo por placer siempre, pero cada vez tenemos más datos, más KPIs de nuestra salud, lo cual está creando ahora una tendencia muy clara a prevenir a la hora de alimentarnos, pues poder combinar placer con prevención, ¿no? Entonces, estamos siguiendo proyectos y tendencias claras de cosas que son muy de nicho, que tienen muchas posibilidades de convertirse en una norma o en un estándar. Lo vimos, por ejemplo, con temas de celiaquías y gluten, que empezaron con capítulos más muy de nicho, y hoy pues mucha gente que no sabía que tenía este problema ha ido aflorando y se está convirtiendo en los lineales ya en los supermercados un estándar, por poner un ejemplo. Luego pues hay temas de proteínas alternativas. El proyecto de Cocus, que lo conozco, eh, están haciendo una propuesta de valor muy disruptiva, muy interesante, que es una combinación de proteínas alternativas con unos formatos que nos resultan mucho más familiares, y eso pues es una estrategia muy inteligente a la hora de vencer las barreras que muchas veces tienen todos los sectores, no solo en el agro. Nosotros somos también, aparte de estar en este sector, pues conocemos muy bien lo que es también todo el mundo de salud o generalista, y la gran barrera siempre de un proyecto innovador es cómo evangelizas ese mercado para que adopte estas nuevas maneras de consumo o situaciones de resolución de problemas, ¿no? Entonces, es importante también en esas tendencias nosotros la ciencia nos gusta mucho porque puede generar unas barreras de entrada a la competencia. Es decir, si tienes patentes, si tienes registros, una propiedad intelectual sólida, apoyada en ciencia, pues te puede permitir pues, que el que siga detrás de ti pues, tenga más años para conseguir donde has llegado tú, y una barrera para poder hacer la competencia, ¿no? Esto es muy parecido a lo que ocurre en un descubrimiento de un fármaco nuevo. Luego hay una tendencia clara a lo saludable y lo personalizado, y por supuesto pues tiene que haber productos, ingredientes diferenciados con una propuesta de valor clara al consumidor, como decía antes en mi primera intervención. Es decir, hay que resolver un problema. A veces, y esto es una pena también, pero el mundo real funciona como funciona. Es decir, hay unos proyectos, hay unas soluciones, hay unas investigaciones alucinantes, y que todos pensamos cuando la vemos que esto tendría que estar mañana funcionando en el mercado y en cualquier país, ¿no? Y en cualquier nicho, pero pues cuesta mucho el hacer llegar. Este es el gran problema que tiene y vemos hoy en el mundo alimentación y en el mundo agroindustrial. Es complicado la penetración en el mercado, porque hay mercados muy diferentes, no es lo mismo nuestro mercado, aunque estemos en la Unión Europea, pues no es nuestro mercado que el mercado de Alemania, o que el mercado de Bulgaria, o el mercado de Helsinki, es decir, o el de Estados Unidos o el de LATAM. Los mercados son muy heterogéneos. Por ejemplo, en el mundo de la salud, que lo conocemos muy bien, pues tienes que, si consigues una solución que resuelve una enfermedad o que resuelve un problema, existen unas vías de llegada a los mercados globales, que son las Big Pharmas, que pueden hacer que en un año o dos tengas tu solución prácticamente en todo Occidente, por lo menos, ¿eh? Los tienes en el mercado de la agroalimentación. Aunque tengas una gran solución, y sobre todo basada en ciencia, que nosotros eso lo miramos con más énfasis, pues cuesta mucho, y son muchos años y necesitas mucha financiación y mucha paciencia y mucho esfuerzo y mucho sacrificio para llegar a posicionarlos. Hay que empezar con los mercados más early adopters, y luego pues hay que conseguir sumar a otros. Hay un proceso durísimo de evangelización, y esto pues las startups, que todos los negocios también de alguna manera al final siempre tienen estos ingredientes, ¿no? De esfuerzo y de inversión y sacrificio. Pero bueno, el mundo de la alimentación también a veces es muy tradicional. El primario, si tienes soluciones para la cadena de valor del primario, pues como has dicho en la introducción, conozco muy bien. Galicia es una comunidad autónoma muy potente en primario. Tenemos todos los sectores, desde la economía azul
hasta la montaña, es decir, tenemos todos los sectores. Y el primario, pues primario tiene dos problemas. Es muy tradicional, a veces es poco innovador, está muy subvencionado, a veces las soluciones, si no tienen una línea de subvenciones, pues no las quieren probar, piensan que si toda la vida lo hemos hecho así y hemos llegado hasta aquí, pues podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos. Entonces, bueno, no quiero ser negativo, sino más bien un poco realista con mi intervención. Muy bien, gracias Tomás. Nos comenta Javier de Cocus que a ellos nos explicaban el tiempo que ha tardado el consumidor en comprar la lechuga en bolsa y ahora es una realidad que antes era impensable. Lo mismo pasa con el resto de las innovaciones, ¿no? Y además lo basado en ciencia, tú lo has explicado en los celíacos. Hoy Mercadona, por ejemplo, en todos sus lineales tiene todos los productos para celíacos, ¿no? Y sabe, cualquier celíaco sabe que donde va a encontrarlo es en Mercadona. Si va a otro, a lo mejor no tanto, pero ahí a lo mejor sí que lo encuentra, ¿no? Yo creo que el cambio de hábitos del consumidor y lo que has hablado de la biorrevolución, ¿no? Por resumir un poco lo que has estado comentando, creo que es una de las claves y a la salud personalizada, por así decirlo, a mercados específicos, pero también a como está la Big Pharma, a ver si somos capaces de concretar una Big Agro, ¿no? Para que podamos tener esa llegada a la globalización y que los early adopters no sean la gente que pueda al final irnos metiendo esas innovaciones. Y como dice Tomás, pues aquello que parece que es una cosa excepcional se acaba convirtiendo en algo habitual, ¿no? Así es que gracias, Tomás, por tu intervención, Gracias. muy interesante. Yolanda, ¿cómo pueden las startups agroalimentarias maximizar el valor de las redes y los hubs de innovación como idea B3 Hub para no solo conseguir financiación, sino también para acelerar su crecimiento, el desarrollo de su producto? ¿Qué errores deben de evitar en el networking, ¿no? Bueno, pues nada, en principio, digamos que si nos situamos en contexto, yo creo que ha habido una evolución en el ecosistema inversor en estos años, se ha ido profesionalizando. Nosotros empezamos con un club de Business Angel hace 8 años y, bueno, había mucha más presencia de Business Angel en los foros de inversión. Yo estoy viendo cada vez más en los foros de inversión presencia de corporate y otras figuras, Venture Capital, que también están bajando, ¿no?, a los early stage. Bueno, yo creo que es fundamental también cada vez más que haya una base tecnológica seria de innovación. En definitiva, se está profesionalizando también lo que es el criterio a la hora de invertir. Entonces, la due diligence que se están haciendo para tomar la decisión son mucho más exhaustivas. Es decir, que vamos a una profesionalización, que la startup lo primero que tiene que hacer es, como han comentado mis compañeros, es tener un plan de negocio muy exhaustivo, realmente testar su innovación en el mercado, demostrar que tienen datos, que son una innovación única para tener barreras de entrada. También hay una serie de elementos fundamentales, 360 grados, que hay que tener en cuenta en este entorno para escalar, como me preguntaba Juan Francisco, que son, por un lado, también ese baile entre la financiación público-privada. La financiación está muy a nivel regional. La financiación pública se gestiona casi un 80% a nivel de comunidades autónomas y hay mucha... la startup, yo una de las preguntas que hago primero o en mi entorno es ¿dónde estás constituido?, ¿no? Porque justo donde estás constituido tienes un entorno, tienes un hub, una serie de conexiones, tanto con inversores como a nivel comercial, distintas, ¿no? Entonces, hay fondos a nivel regional públicos que apalancan también fondos privados y bueno, pues eso es importante también, ¿no? Tener en cuenta que hay un baile entre la financiación pública y privada. Y también, por otro lado, la internacionalización es muy importante. Es decir, tú cuando como emprendedor diseñas un producto en el mercado, ya tienes que pensar que eres internacional, porque realmente tu producto no estamos hablando a corto, medio y largo plazo, sino que desde el minuto cero tu producto tiene que ser vendible en otros mercados.
estamos hablando de clúster más que de países, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de internacionalización es fundamental, ¿no? Para vender y para diseñar tu producto y tu innovación. En el entorno alimentario, agroalimentario, es una cadena amplísima que tú ya nos has mostrado muchas veces, Juan Francisco, con tus informes. Digamos que es muy difícil acotar, pero sí que hay una serie de verticales nuevos que han salido, que son una oportunidad. Comentaba Tomás las proteínas alternativas. Nosotros tenemos en IB3 un par de proyectos, uno con un centro de innovación y otro particular, de científicos que han escalado rápidamente y está muy alineado también con la regulación europea. Es decir, por ejemplo, ahora la proteína de insectos, basada en insectos, es de consumo humano hace un par de meses. Eso abre un campo de negocio brutal, ¿no? O también el vertical de bioplásticos está muy regulado por la Unión Europea y ahora pues es un vertical que está creciendo mucho. Nosotros tenemos un proyecto también de bioplásticos y la gestión de residuos alimentarios, ¿no? Estamos viendo que en todos los supermercados también hay una zona para bueno, que está destinada también en relación con este campo y están surgiendo muchas startups también que están relacionadas con la gestión, ¿no? Aprovechando esta legislación. O sea, están surgiendo verticales que también, bueno, pues están impactando mucho en el ecosistema tradicional agroalimentario, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues otra variable, yo creo que es la más importante, es la venta, es decir, conectar y el objetivo de una startup, conseguir financiación, bien, pero el objetivo de una startup, como cualquier empresa, hay que vender. O sea, el objetivo es tu mejor fuente de financiación, como decía Cristina, es tu cliente. No podemos perder el foco. Y eso es un error que he visto, o por lo menos yo he visto, ¿no?, en las startups, que hace un tiempo su foco y su tiempo estaba más destinado a conseguir financiación público-privada más que vender, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el foco tiene que ser vender. Incluso cuando tienes una base tecnológica, que es la clave también del éxito ahora mismo, tienes que tener base tecnológica y está tu producto en desarrollo, no tienes un producto todavía en un TRL 8 o 9, que decimos nosotros, ¿no?, que está ya testado 100%. En ese camino de desarrollo de producto yo creo que es importante también tener pilotos con entidades, con corporaciones, con empresas, para monetizar y conectar con el mercado privado y tradicional. Con lo cual, y también otra variable importante son las patentes, la protección industrial. Al final, ¿cuál es el objetivo? Aparte de monetizar, ¿no?, y escalar, también el objetivo es que tu startup tenga una valoración más alta, que le decimos nosotros, ¿no? Y nosotros, cuando se hace una due diligence exhaustiva, también se pregunta mucho también por la protección, ¿no?, las patentes. Ahí hay que también poner el foco, ¿no?, porque es una manera también de conseguir también financiación público-privada. Con lo cual, bueno, pues al final todas estas variables son fundamentales y hay que tenerlas en cuenta en ese plan de negocio que hay que pivotar continuamente, ¿no? Y sobre todo también el equipo. El equipo es un clásico, pero es que es un clásico porque es la realidad. Es decir, al final quien pivota son las personas, los que lideran ese proyecto. Vemos también que cuando son científicos que tengan una disponibilidad mayor, en qué momento, qué línea roja hay entre la patente y el centro de tecnología, ¿no? O sea, hay un proceso de negociación cada vez más intenso en ese sentido. Y también cómo tú comunicas todo esto que estoy contando cuando tienes un proyecto tangible, tanto a tus clientes como a tu inversor, a tu futuro inversor. La comunicación no verbal es un 70%. Nosotros trabajamos también para la parte de coaching ontológico y el 70% de la comunicación es no verbal. Entonces, se nota, ya los que llevamos mucho tiempo, se nota cuando realmente el equipo está cohesionado, que también es algo importante, ¿no?, la diversidad del equipo y que esté cohesionado como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese proceso y la evolución que ha tenido y qué cap table tiene, ¿no?, también anterior. O sea, nosotros también nos gusta cuando entramos como inversores, pues también, o asesoramos, nos gusta ver el cap table, porque son compañeros de viaje, ¿no? Entonces, al final, hay que también elegir por parte de la startup qué tipo de inversor quiero, no el primero que viene y dice, bueno, pues te doy capital, ¿no?
Entonces, hay que hacer una planificación, como digo, 360 grados y, insisto, en el ecosistema ahora mismo, en el sector, es una oportunidad única porque estamos en proceso de transformación digital en el sector. Es necesario. Hay un choque cultural con el mundo tradicional, pero ya la legislación y la trazabilidad que nos obligan ya desde la Unión Europea y fuera, pues obliga también a todo el sector tradicional de pymes y el sector agrario a incorporar tecnología, con lo cual es una oportunidad también para conectar, para hacer negocio y para dar esa solución por parte de las startups tecnológicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Has hablado de un tema importantísimo, aparte del equilibrio de financiación pública y privada, que todos coincidís, el tema de que cada vez acuden más las corporaciones, ¿no? a las inversiones. En España esto ya es una realidad que está empezando a funcionar. Va muy lentamente porque se están metiendo, si habéis visto, se meten los bancos, que no lo veo mal, pero no son los bancos precisamente los que tienen la conexión con la industria. Con la industria tienen las empresas. Por ejemplo, yo conozco empresas como Cobas que están desarrollando una estrategia de acercamiento a las startups muy interesante y están incorporando mucha tecnología de las que las propias startups desarrollan, estamos viendo que hay muchas oportunidades. Nosotros estamos como tú has mencionado, en un proyecto de inteligencia artificial aplicada en el vino, por ejemplo, y vemos la cantidad de tecnología que se puede poner en marcha para evolucionar y para predecir las plagas que son a veces demoledoras en las cosechas de vino, para bueno, pues ver un poco cómo se controla el nivel de humedad en las botas. Hay muchas necesidades, que lo que hay es que fomentar esa relación que tú hablabas, Cristina, entre la industria, entre las grandes corporaciones y las startups, ¿no? Para eso yo creo que hay que tener foros específicos de trabajo, como por ejemplo el que vamos a hacer nosotros en Córdoba el 24 y 25 de septiembre de este año, el Open AI AgriFood, que se llama .eu, donde bueno, pues vamos a tener a las corporaciones ahí agroalimentarias para que absorban los temas de inteligencia artificial que vayan apareciendo. Ahora, Yo Juanma, voy a que añadir, perdona, disculpa, Juan sí, Francisco, sí. ya para terminar, disculpa yo creo que es Ah, importantísimo también lo que son los retos, ¿no? Hay los retos que están creando desde la administración y también desde el mundo privado para identificar innovación para pymes y para empresas, para conectar con startups, ¿no? Son programas que también están subvencionados por financiación pública y entonces ayuda a crear estos hubs que decías de conexión, es decir, retos, identificar necesidades en empresas tradicionales que cubran las startups, ¿no? Entonces, también muchas veces promovido por la administración. Entonces, este tipo de proyectos de innovación dinamizan también a nivel de comunidades autónomas y el sector, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? bien. Perdón. Sí, gracias. Con respecto a las patentes, nos dice también que has hablado tú de ello. Clara Fernández nos ha puesto también, pues que aunque ya ha pasado el plazo, hay una solicitud de ayuda también para las patentes que cubren los costes que ya se han efectuado con factura, ¿no? Así es que ahí ha puesto en el chat de Clara, muchas gracias, Clara, por esa aportación para que, aunque está cerrado el plazo, se pueda acceder porque para el año que viene seguro que los tenemos. Sí, Vamos hay a, muchas ayudas en ese sentido también, con patentes ahora mismo, o sea que no me quiero extender, pero hay más. Efectivamente, vale. Vamos a pasar a Juanma. Juanma, sabemos, ya lo hemos comentado y ahora si quieres aprovechamos para la pregunta que te ha hecho Javier, ¿no? Pero yo creo que también deberíamos de entrar en la financiación europea, que es una gran oportunidad, tú lo decías, como cómo se puede actuar con un catalizador para atraer después la inversión privada. ¿Qué pasos iniciales debe dar una startup interesada? Sí. Bueno, lo primero, yo creo que en España hay una excelente creatividad, hay patentes, tenemos sistema.
Y ahí tenemos, como decía, somos el país líder en proyectos LIFE. Hay un subprograma que se llama de economía circular, está abierto hasta septiembre, hasta 2 millones de euros. Tenemos el subprograma de energía, el de cambio climático, digo, por si alguien nos está escuchando. Lo primero que yo creo que hay que utilizar son los servicios públicos. En, como siempre, pues en España hay una España con distintas velocidades, pero hay comunidades autónomas donde sus agencias regionales de innovación son de primer nivel y pueden orientar. Eh, yo creo que también, que lo primero es de manera gratuita, uno puede darse de alta para tener acceso a esa información de los programas, de los proyectos. Y luego, eh, pues obviamente hay desde cursos también de cómo aprender a redactar proyectos europeos, también hay consultoras, a mi juicio muy pocas en España, o menos de las que debiera haber. Y bueno, nosotros como fundación también ayudamos a redactar estas propuestas. Nuestra diferencia con una consultora es que nosotros intentamos que el emprendedor aprenda, que le pierda miedo al formulario, porque no es tan complicado como parece. A ver, las primeras veces necesitarás cierta orientación, pero no es imposible. Respecto a la pregunta que nos había hecho Javier de Cocus, y pongo este ejemplo, en primer lugar, Javier, enhorabuena. El EIC Accelerator, para quien no lo sepa, es la herramienta estrella para internacionalizar mm, pymes, no tiene por ser startup, pymes realmente innovadoras y disruptivas a nivel mundial. Obviamente, sin una patente es muy difícil que te lo aprueben. Y digo enhorabuena porque se aprueban, según convocatoria, entre un 3 y un 4% de los proyectos que se presentan. Los sellos de excelencia que has tenido, pues enhorabuena de nuevo. Se dan muy pocos sellos de excelencia. Te dan a los que han pasado hasta la fase de entrevista, y esto lo enlazo con algo que han repetido y para que quede claro. La mejor idea del mundo, in equipo, no sirve. O sea, uno puede ser un genio, pero tú necesitas un equipo que lo implemente. Y eso también se valora en el EIC Accelerator. Clásico error español, pues oye, 5 amigos de la misma facultad que montan una empresa. Hombre, ya, son 5 ingenieros, pero te hace falta un tío de legal, te hace falta un tío de marketing, te hace falta visión distinta. Y a ser posible para internacionalizar de distintas nacionalidades. El EIC Accelerator son hasta 2,5 millones de euros de subvención para internacionalizarte al 70%, y es para ir a ferias, contratar un señor en Asia, contratar un señor en Estados Unidos y, ojo, hasta 15 millones de euros de equity. Y esto lo vinculamos con inversores. Hay muchos inversores que ya han sustituido la antigua due diligence, que para tecnología e innovación se apoyaban en universidades o institutos tecnológicos, y hey, me ahorro esa fase. Voy a los que tienen el sello de excelencia como el que tiene Javier. A mí me da mucha pena pues ver cómo hay apoyos distintos según donde tienes la empresa hoy. ¿Eh? Canarias, por ejemplo, tienes unos apoyos brutales a nivel subvención. Respecto al caso que nos ocupa del EIC, con sello de excelencia, esto lo hablaremos, Javier, pues si quieres a tu disposición. Hombre, el CEDETI, que lo hace muy bien, normalmente con sello de excelencia, apoya según la comunidad autónoma. Es verdad que FEDER da una cantidad diferente según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Navarra no hay incentivos regionales, que sí que hay en Extremadura y en Andalucía. Pero en el EIC yo destaco en positivo, no voy a hablar en negativo, en positivo. La Comunidad de Madrid, la que tiene el sello de excelencia de sus empresas, y la Comunidad Autónoma de Madrid es de las más desarrolladas económicamente. Le da dinero utilizando fondos FEDER, ¿vale? Esos fondos FEDER que hemos aprendido que España, como somos ricos y estamos muy distraídos por el fútbol y la leche cotidiana y estas broncas estúpidas, y pues perdemos ese dinero. Bien, entonces Javier, ya hablamos porque nunca está de más, esto lo hemos hecho y nos ha salido bien. Si tienes ya un sello de excelencia, ¿por qué no
seguir actualizando, claro, pedido de excelencia significa que has hecho un análisis exhaustivo y muy bueno a nivel mundial de tus competidores y tienes que convencer por qué. Ese es un fallo que yo veo en los emprendedores. Muchas veces te dicen, lo mío es lo más innovador del mundo. Bueno, pues igual en tu pueblo, ¿no? Pero empiezas a mirar en internet, pero no es tan innovador, coño. Entonces, métase usted a realmente revisar qué significa la palabra innovación. Hay que invertir. Al Mediterráneo nos cuesta programar. Yo creo que hay que programar. Hay gente que se pone a escribir un live sin meterse en la base de datos a ver si la Unión Europea ya ha aprobado previamente un proyecto LIFE, que son proyectos piloto medio ambiente demostrativo. Si vas a presentar algo que ya está aprobado, no te lo van a aprobar. Y el esfuerzo inútil lleva a la melancolía. Entonces, un poquito de programar y luego ir, muchas veces buenos socios, hay que ver, hay grupos de investigación en la universidad muy buenos, hay institutos tecnológicos, eh, yo creo que esa es la gran, y termino, el gran mensaje metodológico de la Unión Europea. Te obligan a ir en consorcio. O sea, no, las individualidades, los egos no llevan a ningún sitio. Hay que ir en consorcio. Para muchos programas es obligatorio ir en consorcio con varios países. Cada programa te dice, un Gran Horizon, pues tenemos algún proyecto con 19 socios. Tenemos con América Latina, obviamente te van a pedir una entidad de América Latina con una entidad de aquí, que ahí tenemos un par de proyectos de 400.000 euros cada uno para logística de la fruta con Fruta en Chile y otro para todo lo que es eh, agroturismo en el campo del café en Ochapampa, en Perú, ¿eh? Con cosas a veces que nos pueden parecer muy simples, pero que ahí tienen un impacto positivo. Enseñarles a hacer compost, que no hacían, porque ahora ya no pueden comprar el abono químico porque está muy caro. Pero en fin, yo animar porque Europa, España necesita muchos emprendedores, jamás ha habido también tantas herramientas, ¿no? Pues hay que esfuerzo, vamos, nada nuevo, esfuerzo, trabajar y ahora con estas herramientas de inteligencia artificial y San Google, donde lo tienes todo, pues horas y a trabajar y a presentar por ello. Muy bien, Juanma. Muy interesante las reflexiones en general, porque vuestra experiencia en esto es fundamental, ¿no? Todo lo que ayudáis y todo lo que de alguna manera conseguís, que desde luego si Finnova no existiera había que inventarlo, ¿eh? Porque Bueno, eh, ojalá hubiera más Finnovas, porque para España algo hacemos mal cuando tenemos tantos miles de millones eh, y en el sector primario, ¿no? Si me permites 30 segundos, me parece terrible que en el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, esto es estamos hablando del sector primario, pues España tenía 1.000 millones de euros en el anterior periodo para todo lo que es piscifactorías, acuicultura, bla, bla, bla. Eh, eh, y nuestros vecinos, que a veces les miramos por encima del hombro, Portugal, pues tenía 500 millones de euros. Bueno, pues España ha gastado 500 millones de euros y Portugal ha sobreejecutado con 570 millones de euros. Entonces, a mí me encanta trabajar con los portugueses. Son humildes, trabajadores y cañadiños van ahí adelante. También en Galicia, ¿eh, Tomás? Tomás es un valenciano afincado en Galicia. ganan Y, en fútbol también, sí, sí. ¿eh? Pero bueno, son oportunidades perdidas, son trenes perdidos que yo no entiendo cómo a ver, me parece terrible todo el debate que estamos viviendo en España, pero hombre, si el 10% del tiempo se dedicara a poner el foco en el dinero que se está perdiendo, que se va a perder, pues igual alguien reaccionaba en algún sitio, ¿no? Entonces nos falta, de verdad, ponernos con las cosas de comer. O sea, no puede ser que España haya despreciado 500 millones de euros de fondo pesquero. Y fíjate, Juanma, que el dato es que España es la mayor potencia mundial en acuicultura, la mayor potencia mundial después de China, ¿eh? Que lo de China ya es otro nivel, pero tenemos una potencia ahí muy importante. Muchas gracias. Vamos a seguir, si te parece, porque esto puede dar para mucho, pero vamos a intentar. Nos dice Javier que esto le genera cierta frustración, ¿no? En el chat.
porque bueno, pues está aprobado con el sello de excelencia y luego no tener financiación para el proyecto, pues que le genera frustración. Pero bueno, vamos a intentar también ayudaros. Juanma se ha puesto a tu disposición para lo que necesites. Vamos a hacer ahora una ronda de preguntas en fin, quien quiera preguntar del público, pero si nos permitís, para cualquier ponente de vosotros que queráis intervenir, ¿cuál es el error más común que veis en las presentaciones, que muchos de vosotros lleváis no sé cuántas miles de presentaciones de pitch de startups agroalimentarias? ¿Cuál es el mayor error y cómo se pueden evitar para realmente captar la atención del inversor? Nosotros este año en Córdoba, en el Congreso de Inteligencia Artificial, aparte de que estéis los que estáis aquí, que vais a estar allí en el evento evaluando a las startups que se presentan a la call, vamos a inaugurar un nuevo proceso que es el voto del público, ¿vale? La gente que va al evento va a poder escuchar a las startups, por supuesto, en el elevator pitch, pero luego vamos a tener un sistema de votación para que desde la propia sala el público pueda también votar directamente. ¿Cuál es el error que vosotros veis en esas presentaciones de 5 minutos del elevator pitch de las startups que se pueden evitar y que veis vosotros que se pueden evitar? Empezamos, si quiere, Jesús, que es el que más experiencia atesora en esto y que nos puede ayudar. Yo creo que el mayor problema es no tener tú íntimamente claro a lo que te dedicas, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que quieres hacer. Entonces, si tú llegas a presentar tu proyecto y eres como un pulpo que tiene no sé cuántos brazos, pero en términos de confusión es positiva, o sea, no eres capaz de operar con esa precisión que hacen los americanos. O sea, yo creo que los niños en el jardín de infantes, en preescolar en Estados Unidos, les enseñan a hacer presentaciones. Y entonces tienen una claridad el 100% de la población que tú te quedas atónito. Y en España es justo lo contrario. Y entonces hay un problema enorme de pánico escénico. Hay un problema de dicción, de gente que no se sabe expresar porque es como el que le da miedo montar en avión, pues te dicen, tienes que presentar tu empresa para explicar lo que haces, para buscar inversores, y lo comparan con ir al dentista o no sé. Entonces, la claridad expositiva y la incapacidad de comunicar con precisión es la catástrofe total, porque los inversores les pagan por medir su tiempo en minutos. Entonces, si tú vas ahí a hacerme perder el tiempo, pues yo, cuando empiezas a tartamudear, yo lo que hago es desconectar y ya pienso en mis cosas. Si todo el mundo eso lo tuviera claro, pues escogerían a la persona con mayor telegenia. Entonces, no el fundador tiene que presentar eso, sino que a lo mejor lo hace otra persona del equipo. Y no es el fundador, porque el fundador es una persona increíble construyendo el negocio, pero lo de hablar en público y contarlo de forma clara no ha nacido para eso. Esa sería mi contribución. Muy bien. Vamos a seguir la ronda, si queréis, Cristina, Venga. Tomás, Yolanda, Juanma. Pues yo continuando con lo que dice, lo que acaba de comentar Jesús, evidentemente, como yo decía antes, o sea, la primera imagen, lo primero, que tú en la primera slide te enteres a qué se dedica la empresa, porque yo muchas veces voy por la cuarta y digo, pero realmente, qué es a qué se dedica esta empresa? ¿Qué es lo que hace? Por eso digo también muchas veces de enfocar a quién va dirigido. Yo ahora de aquí me voy a una entrega de premios, que he estado también de jurado, de spin-off universitarias. Y ahí te encuentras muchas veces con ese personal técnico, con ese personal investigador que habla muy en clave científica. Tienes que saber a quién te estás dirigiendo para que de verdad entienda qué es lo que estás diciendo. Si utiliza
hay veces muchos tecnicismos los puedes utilizar según el público que tengas. Eso es fundamental, saber quién es, averiguar quién está detrás, quién es tu público para saber, para preparar bien el mensaje y sobre todo la primera. La primera desde el principio, que sepamos que eso nos interesa. Si no, ya desconectamos. Muy bien, muy bien. Yolanda, o sea, Tomás, perdón, que me he adelantado. Pues cojo donde lo ha dejado Cristina, que enlazo lo mismo. Nosotros, como vemos muchos proyectos basados en ciencia, a veces hay demasiado lenguaje técnico Ujú, y esto muchas veces viene provocado porque el equipo no está balanceado en cuanto a perfiles. exacto. Entonces, si hay mucho perfil técnico, pues lo normal es que hablen de los campos que dominan bien y a veces eso genera una desconexión con la solución de la propuesta de valor que tiene para el mercado y esto pues en el mundo científico es siempre una asignatura pendiente de casi todos los proyectos. Jesús, se me ha olvidado preguntarte, tú que de esto sabes más que ninguno, dada la situación actual del mercado, ¿qué recomendarías, en fin, para que tengan menos riesgo para la inversión las startups agroalimentarias? Tú que lo ves con ese foco de inversor que dice, oye, esta tiene mucho riesgo, si invierto en esta, veo que me puedo estrellar. ¿Qué le recomendarías a la startup? Y con esto te dejo tranquilo. Y ahora seguimos con Yolanda. Perdona, Yolanda. Jesús se le ha caído la comunicación. Ah, bueno, pues nada, sin problema. Seguimos. Yolanda, entonces sigue tú en tu turno. Estábamos hablando de esto, de qué corregiría, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver, yo creo que al final el objetivo es credibilidad y confianza, ¿no? El objetivo de la startup. Entonces, estamos hablando de forma y contenido también en cuanto a esa presentación, o no solamente la presentación en un pitch, sino también la presentación en un foro, en un network o en una reunión con un inversor, ¿no? Entonces, en general, la parte de forma, obviamente, se nota mucho cuando nosotros estamos focalizados mucho en DIRTE también, y se nota mucho que el perfil tecnológico, ¿no? Entonces, nosotros para invertir en general lo que queremos son líderes, ¿no? Personas que nos demuestren que pueden liderar una empresa. Entonces, cuando falta esa parte de conectar, de realmente comunicar lo que es el contenido y por qué tienes una solución única en el mercado, bueno, pues al final se resta, ¿no? Tienden a hablar solamente más del desarrollo de producto. Eso en la forma. El contenido de la presentación es fundamental que se base en datos, como decíamos antes, bueno, pues estamos profesionalizados mucho en el sector y el contenido tiene que demostrarnos tanto que son una solución única en el mercado con datos, con referencias y cómo van a monetizar en base a qué y por qué tienen una valoración buena, ¿no? Y por qué vamos a ganar dinero con ellos. Esa parte de más de contenido bien trabajado, un plan de negocio bien trabajado y con un análisis de su innovación testada y un benchmarking serio con datos. O sea, yo creo que son dos cosas. Nosotros estuvimos en el hackathon del CSIS hace un par de semanas y bueno, pues había proyectos únicos porque sabemos que son únicos en España, precisamente porque ese instituto de innovación está trabajando y ya están en proceso de patente, pero si tú no estás muy con gafas de Deep Tech, pues no sabes, no llegas, no lo saben transmitir. Entonces, en definitiva, credibilidad y confianza, pero en formato y en contenido, en las dos cosas. Yo creo que es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Muy clarificador también tu aportación. Juanma, no sé si andas por ahí para poder comentarlo. En cualquier caso, sí, por ahí estás, ¿no? Estás encendido y apagado. Ahora, sí, tienes que darle al sonido que estás muteado. Ahora, Sí, vamos a ver, por no repetir, porque comparto totalmente lo que han dicho. Hay que aprender a escribir, algo tan simple como escribir. Y yo creo que la metodología no,
Por ejemplo, vuelvo a la Comisión Europea. Para cualquier proyecto europeo tienes que hacer un executive summary y tienes un número de caracteres máximo. Y yo creo que, claro, lo peor, no sé si habéis tenido la experiencia, alguna startup spin-off de la universidad. Le traigo mi tesis doctoral. Me muero, no me traiga su tesis doctoral, quédesela en su casa. Dame un resumen ejecutivo de 2 folios. Respecto al utilizar tecnicismo, algunos parece que necesitan utilizar tecnicismo como para demostrar que saben mucho, sobre todo si no les entienden. Bueno, pues estupidez, o sea, a veces más, o sea, menos es más, simple, al grano y no enrollarse. Por eso está muy bien lo de los pitch elevator, que era el tiempo en un ascensor, ¿verdad? En un rascacielos, 2 minutos. Punto. Muchos es que pierden oportunidades por no haber ensayado con un cronómetro. Y totalmente de acuerdo. El friki súper listo, súper inteligente, que además uno no puede ser bueno en todo, pues no es el mejor comunicador, no pasa nada. Pilla a un tío de marketing que sea simpático, que lo entienda y ya está. Pero hay que empezar por el foco. El foco es ponerlo por escrito y luego no recrearse tanto en la creación que he tenido, sino en el mundo real. ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Y cómo lo voy a hacer en real? ¿No? Y sin más, no, vamos, nada nuevo, pero es lo que hace falta. Me encanta, Juanma, me encanta. La has resumido muy bien esto de el mundo real, ¿no? Es decir, tu idea es muy buena, pero vamos al mundo real, ¿no? Fantástico. No sé si hay otro tema que quizá sea interesante también. Yo lo voy a formular porque más allá del dinero. Porque claro, aquí estamos hablando de que los inversores van a ver dónde ponen su dinero, digamos, ¿no? O el dinero de otros que ellos tienen la responsabilidad de ponerlo, ¿no? Más allá del dinero, ¿qué es lo que vosotros buscáis? ¿Qué es lo que entendéis que tiene que tener una startup? Más allá del dinero, Cristina. Pues un poco lo que hemos ido comentando todos en todo este tiempo, el equipo. Al final las empresas las hacen las personas. O sea, hay un amigo nuestro que dice, las ideas se pueden comprar, se pueden copiar, o sea, pero las personas no. Las personas son las que son capaces tanto de transmitir esa idea de la mejor manera adecuada como de llegar a buen puerto a esa empresa. Si no hay ese equipo, de verdad, eso lo miramos muchísimo, muchísimo. Ese equipo de verdad que sea complementario, que esté de verdad el equipo compactado. O sea, eso es fundamental. Y esa idea la tenéis que transmitir. ¿Quién está detrás de esa empresa? Que de verdad el equipo que está detrás de esa empresa sepa llevar a esa empresa donde tiene que llevarla, que es aquí arriba. Que tenga todos los mimbres, que sepan buenos comunicadores, que tenga gente para el mercado, que tenga gente para la finanza, que por supuesto solvencia técnica. Y luego que ese equipo sepa relacionarse, que sepa averiguar, que es algo que se ha dicho aquí mucho, es decir, vienen con su idea, chiquillo, ¿no te has dado cuenta que eso ya está en el mercado? ¿No te has dado cuenta que esa ayuda ya se ha otorgado? O sea, de verdad demuestra que estás en el mercado quiere decir que estás relacionado, que conoces lo que hay, que sabes lo que se mueve, que sabes relacionarte, etcétera, etcétera. Me ha encantado eso de Quillo, ¿no te das cuenta que me Eso. ha encantado? Se nota en lo de Cádiz, el acento gaditano ahí, total. Es que a Tomás, veces te dan ganas de zarandearlo a algunos chiquillos. Si esto es buenísimo, pero ¿cómo lo estás haciendo así? Tomás, ¿qué ves tú más allá del dinero? ¿Qué crees tú que hay más allá del dinero en una startup? Bueno, pues siguiendo también el hilo de si hay un buen equipo, luego hace falta también un compromiso, porque a veces también ves proyectos muy buenos, pero claro, al final una startup es una empresa grande en potencia. Entonces, para hacer una gran empresa o una empresa sostenible, pues hay que abrir el primero y cerrar el último, el equipo fundador. Eso es casi, a veces hay un part-time por cuestiones, pues en un arranque que son así, pues uno tiene
pues yo he visto de todo tipo, pues hasta profesores que en tiempo compaginan pero bueno, hay que tener un gran equipo, pero luego tiene que haber una dedicación porque sacar adelante un proyecto es muy sacrificado y entonces si no está el compromiso, la dedicación y el empuje imparable, infatigable, incombustible, pues es muy difícil. Hoy sacar una empresa adelante cada día es más complicado. No estamos, hace 40 años, no es que fuese más sencillo, pero había menos complicaciones. Hoy es todo muy complejo, hay 1000 leyes que cumplir. Bueno, realmente en España creo que son casi 200.000 leyes las que tenemos. Cada día viene algo nuevo, los compliance, es decir, se está complicando mucho todo lo que es poner en el mercado algo y si no hay un equipo balanceado, como hemos dicho, que esté comprometido y que haya la dedicación suficiente y necesaria, pues realmente los proyectos, yo he visto proyectos muy buenos que avanzan muy poco porque tienen todo, pero luego faltan, esto es como todo en la vida, es decir, si para hacer algo hacen falta 8 horas, pues si haces 4 vas a hacer la mitad, aunque sean de mucha calidad, pero llega un momento que el empuje hacia adelante de un proyecto tiene que existir esa fuerza que esté empujando el proyecto. Entonces eso a veces es una falta parece que está todo, pero si falta esa dedicación y compromiso, pues hay un problema. Y sobre todo los fundadores, ¿no? Eso me ha encantado, Claro, que has dicho, de abrir la persiana y cerrarla la persiana, que son los últimos en la empresa, ¿no? O cuando vienen las vacas flacas, ¿no? Yolanda, ¿qué quieres tú que hay más allá del dinero? Bueno, pues un poco en la línea de mis compañeros, ¿no? La diversidad, hemos hablado antes, cuando son perfiles muy deep tech, como decimos, falta un CEO, ¿no? Como tal. Entonces, nosotros para este tipo de situaciones lo que estamos proponiendo es incorporar un CEO externo con un modelo vesting para que realmente entre en el cap table, a veces entra en cap table también, como parte del equipo fundador o cofundador y desarrolla esa actividad que el tecnólogo no lo va a desarrollar, ¿no? O sea, de gestión de equipo, con la labor comercial, y es una manera de complementar para que el tecnólogo realmente siga su desarrollo de producto, que realmente es donde está especializado, y delegue algo que él no va a hacer. O sea, y esto es un mensaje también para las startups. O sea, hay que delegar lo que uno no sabe. Hay que tener el foco en ventas, en gestionar. Y financiación pública, igual, hay que delegarlo. O sea, me estoy encontrando fundadores de empresas de ISTEP que se ponen a redactar documentación y pierden muchísimo tiempo porque no delegan, ¿no? En empresas especializadas. Entonces, el foco es vender, gestionar y equipos diversos, ¿no? Entonces, en esos equipos diversos tienes que buscar compañeros también con roles que no vas a hacer tú, ¿no? Como tecnólogo. Entonces, bueno, esa diversidad es fundamental, ¿no? Equipos completos. Muy Y bien. también otra cosa muy importante, la tecnología, o sea, la calidad tecnológica. O sea, hay que seguir trabajando en ese desarrollo tecnológico y seguir innovando y más de continuo, ¿no? Estar atento también de esa evolución y hacer también acuerdos entre startups. Yo estoy viendo también que hay modelos de negocio que son compatibles y hacer alianzas no solamente con empresas tradicionales, sino con otras startups. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. La complementariedad y la tecnología llevadas a su mayor término, ¿no? En ese sentido. Gracias, Yolanda. Juanma, no sé si tú, más allá del dinero, que ya lo has comentado en muchas de las intervenciones que has tenido, encuentras algo o no. Y para los demás también, os lanzo una cuestión que yo creo que todas las startups tienen y es el Excel del modelo de negocio. ¿Os aporta mucho el Excel del modelo de negocio ahora que ChatGPT te puede hacer todo el trabajo de análisis del Excel en 2 minutos y que además te lo puede resumir? No sé, ¿qué opináis de eso? Esperando a Juanma. Y al final lo que buscamos son una serie de datos básicos, una serie de indicadores y ver que ese Excel muchas veces, como digo yo, no está construido por hago una tablita y ahora empiezo a multiplicar linealmente o exponencialmente. O sea, que se vea que hay un sustento, que hay un análisis del mercado, que de verdad tú puedas demostrar
una serie de hipótesis. Cuando tú haces una previsión de costes o de ingresos, que de verdad tú puedas explicarla basada en unas hipótesis por un análisis del mercado, por alguna realidad. Eso es lo primero. Yo siempre digo, a ver, este número, ¿por qué? Que veamos eso. Y después lo que quiero ver son, no que me mandes ese, sino que quiero ver, que después si no lo voy a hacer yo, evidentemente, es una serie de KPIs interesantes que son los que me van a decir de verdad la solvencia y la probabilidad de éxito que pueda tener ese plan de negocio. A veces cuando vemos en los Excel, Cristina, Tomás, Yolanda, cuando vemos en los Excel y nos metemos en las Mm, profundidades del Excel, vemos que a partir del segundo año el crecimiento sube ¿tú exponencialmente. Y, tú ves? dices, "Bueno, ¿y a ¿Y qué se cómo? debe esto? No, Eso es, porque vamos a hacer una campaña o porque tal, pero tú ves que hay una desconexión, ¿no? Para total. aumentar las cifras, ¿no? ¿Cómo valoráis eso? No sé, Tomás, ¿cómo lo ves tú? Mm, Pues para nosotros la Excel es muy importante porque también enlazando con lo que estáis comentando, eh, hay demasiadas Excel que están así arrastrando las celdas las cuentas, total. y, y claro, tienes que cada cifra que pones en un plan, evidentemente los planes, como decía, hay un dicho ahí, nosotros yo vengo del mundo financiero, dice, Eisenhower decían, los planes no se cumplen nunca, pero hay que hacer un plan siempre para saber en lo que te estás desviando, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el plan, pues tienes que cada celda razonar muy bien por qué es ese número y no es otro, sabiendo muy bien, porque eso muchas veces las Excel generan desánimo cuando las haces y tienen su complejidad financiera, pero como hay que acordarse de lo de Eisenhower, es decir, no sirven para nada porque no se van a cumplir, pero sirven para todo porque te van a decir dónde estás teniendo desviaciones. No hay ninguna compañía que haga una Excel que se cumpla, ni las más conocidas, ni porque a veces o quedan mejor o quedan peor, pero prácticamente nadie es adivino. Ahora bien, la Excel sirve para explicar por qué piensas que puede ocurrir lo que pones en ese plan y cada vez que lo vayas revisando, qué te está ocurriendo en esa desviación que seguro la vas a tener. Yolanda. Bueno, pues me alegra la pregunta porque yo hablo mucho de los Excel, ¿no? Está por un lado la visión-misión de una startup, una empresa que es fundamental, que está en el otro polo, ¿no? Más, más estratégico, pero que siempre tiene que estar ahí como marco. Y después todo lo que se hable y todo el plan de negocio tiene que estar en un Excel siempre, ¿no? Siempre dice, es que al final tiene que cuadrar el Excel. Y yo el Excel lo veo como un simulador, o sea, están los simuladores en Excel con distintos escenarios. Es decir, por ejemplo, dice, como tú decías, Juan Francisco, es que voy a vender el año que viene, ¿no? Normalmente los planes de negocio están a corto, medio y largo plazo, al año, a 2 años o 5. Realmente en un simulador en Excel te da el dato de si te falla el cliente, tener el plan B y plan C. O sea, es decir, cómo pivotas ese Excel, ¿no? No solamente que veas un Excel estático, que realmente no se va a cumplir como dice Tomás, pero sí que es cierto que tienes que tener distintos escenarios y demostrarlo en esa reunión, ¿no? Qué opciones tienes y demostrarlo con datos. Con un simulador yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque ves los distintos escenarios y tienes plan B, por si acaso, ¿no? Al final es una manera más dinámica de trasladar esa información, no solamente el Excel estático, pero estamos siempre en el Excel al final, ¿no? Porque datos tenemos que tener, contratos, no sé, tenemos que ser tangibles. Muy bien, pues el tiempo vuela cuando estamos abordando estos temas que son tan apasionantes y que tanto hay que decir sobre ellos. Hemos tenido una sesión realmente enriquecedora, que llena de insights valiosos y de consejos muy prácticos, sobre todo para las startups, que todos tienen vuestro contacto, como ha surgido también en las intervenciones. Y quiero agradecer enormemente a nuestros ponentes de hoy, a Jesús Alonso, que tenía una conferencia justo y ha tenido que salir a la conferencia, Cristina Romero,
Morenilla, Tomás Pérez Moreno, Yolanda Díaz Villarrubia y Juanma Revuelta. Gracias por compartir vuestra experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha puesto encima de la mesa. Hemos aprendido, como siempre, de vosotros mucho. Y bueno, pues un aplauso virtual para todos vosotros que habéis mantenido ahí a los participantes que han ido entrando. No se ha ido ni uno, salvo un par de ellos que tenían una cosa que hacer y nos lo han dicho por el chat. Y gracias a los que habéis participado, a los que estáis al otro lado del ordenador, por estar presentes, por aportar cosas, que yo creo que se han aportado cosas interesantes. Y bueno, pues tenemos varias citas por delante. Nosotros tenemos una, por ejemplo, el día 5 de julio en Fundao, en Portugal, donde hacemos un evento también para startups en un municipio muy interesante. Y luego no olvidéis que estamos el 25 y 26 de septiembre en Córdoba, en el Congreso Internacional, la tercera edición del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, que tiene una call for startup. Acordaros de la web, que es openaiagrifood.eu. Y ahí pues mañana tenemos el comité organizador, por cierto, que se va a crear un comité científico también, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos lo ha señalado como uno de los eventos más importantes que se hacen en España en el ámbito científico de la inteligencia artificial, y es muy importante. Y bueno, pues yo quería agradeceros a todos vuestra presencia y despedirnos hasta el próximo evento, ¿vale? Así es que gracias a todos por vuestras aportaciones enriquecedoras y por vuestra presencia. Y gracias a mi equipo que está al otro lado también de la transmisión, por el apoyo y por el desarrollo a nivel comunicativo y de planificación que han tenido. Gracias. Muchas gracias a ti, Juanfran, y a todos los que habéis asistido. Gracias, Bueno, de muchas verdad que ha gracias a sido todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Placer. luego. Gracias.